que lo necesita. Muchas gracias. Y la primera réplica es para Andrés Manuel López Obrador. Considero que debemos de atender siempre el fondo de los problemas, el fondo de lo que ha llevado a esta crisis. Yo insisto en que hay un grupo que es el que domina en el país. No son muchos, pero son realmente los que mandan. Los políticos están de parapetos, nada más. Muchos de los que realmente mandan ni siquiera dan la cara. ¿Cómo dominan? Tienen el control del PRI y del PAN y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. En el 2006 nos cerraron el paso porque no quieren ningún cambio, aunque terminen de arruinar a México y desgraciarnos a todos. Nos cerraron el paso, alinearon al PRI, los gobernadores del PRI, apoyaron al PAN. Ahora que ya no les funciona el PAN, han echado a andar una operación de recambio para hacernos creer que si regresa el PRI a la presidencia las cosas van a mejorar. ¿Ustedes creen realmente que si regresa el PRI a la presidencia y toco el atril, que no es madera, las cosas van a mejorar en el país? Ahí les dejo eso de tarea, de reflexión. Ahí queda eso. Vámonos por un camino del todo nuevo. Muchas gracias. Y tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Gracias, Lupita. Quiero referirme a lo siguiente. Yo soy economista y entiendo las grandes variables económicas, pero también entiendo lo que se vive en cada mesa del hogar. Y sé que ahí es donde ustedes exigen gastar mejor. Sé que cuando una familia se endeuda, como lo hacen algunos gobiernos, simple y sencillamente quiebran el patrimonio de sus familias. Para gastar mejor, necesitamos esquemas de transparencia y rendición de cuentas que hoy están ausentes en muchas entidades del país. Le preguntaría hoy a quienes habitan Coahuila, ¿cómo se sienten después de que han endeudado e hipotecado la vida de sus hijos? ¿Cómo nos sentimos los mexiquenses? Yo soy una mexiquense por adopción, con los niveles de deuda que hoy se han dejado en la entidad. Quiero proponer un fiscal anticorrupción que tenga competencia en la Federación y también a nivel local. Quiero dar un mayor mandato a la Auditoría Superior de la Federación y quiero, por supuesto, tener órganos ciudadanos que nos ayuden con observatorios a vigilar el destino del gasto público. Y por si aquí alguien no cree en las fuentes serias, para gastar mejor se necesita no ser corrupto. Transparencia Mexicana dio a conocer que el segundo estado más corrupto y de peor gestión de gobierno es el Estado de México. Muchas gracias. Y vamos con Gabriel Cuadri. Bueno, siguen los políticos descalificándose unos a otros, pero en fin, el ejercicio del gasto es la mejor muestra de las prioridades de un gobierno. Es increíble, pero el gobierno mexicano gasta 5 veces más en subsidiar el derroche energético, o sea, los combustibles, que en combatir la pobreza a través del programa Oportunidades. Y gasta casi lo mismo que en educación. Un país que gasta lo mismo en educación que en subsidiar el derroche de los combustibles, me parece que no tiene futuro. Pero me parece que el gran tema en gasto es la corrupción. México ha ido de mal en peor en materia de corrupción. Esta gráfica nos muestra las tendencias de acuerdo a Transparencia Internacional, un organismo internacional de absoluta credibilidad. Y México, de acuerdo a esta gráfica, está doblemente corrupto que hace 12 años. Hace 12 años ocupábamos el lugar número 52 en corrupción, hoy ocupamos el lugar número 100 en una lista de 180 países que va del 0 hasta el 180 y donde el último es el peor. En materia de corrupción creo que hay que tomar dos medidas fundamentales. Darle autonomía a la función pública, a la Secretaría de la Función Pública, que su titular sea nombrado por el Senado, darle autonomía también a la Auditoría Superior de la Federación, sacarla de las garras de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, donde se encubren unos a otros. Si no hacemos eso, realmente México no podrá combatir la corrupción, y el combate a la corrupción será solo un buen deseo. Muchas gracias. Y la contrarréplica es para Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Sin duda faltará tiempo para poder responder a todos los señalamientos que pareciera marcaran este debate. Pero está muy claro que primero, Andrés Manuel, habrá que recordar
que los únicos partidos que han hecho alianza contra el PRI en las últimas elecciones ha sido justamente el PAN y el PRD, que se han unido para combatir al PRI. Si algunos habría que parecerse, son justamente estos dos partidos. Segundo, decirle a Josefina que seguramente la información que sus asesores le dieron es incorrecta. El Estado de México disminuyó en términos reales su deuda en 25%. Las calificadoras internacionales elevaron la condición de deuda en 7 niveles durante la administración de la que fui responsable. Y debo además señalar, regresando al tema fiscal, que me parece que es imprescindible y fundamental realmente darle impulso a una reforma fiscal que nos permita tener impuestos justos para que realmente los mexicanos paguen los impuestos que deben de pagar y no más de ello, que cumplan el objetivo de ser impuestos progresivos, que significa que quien más gana pague más impuesto y viceversa, el que menos ingreso tenga obviamente una carga tributaria menor. Y además revisar las atribuciones fiscales de los 3 niveles de gobierno para que sean corresponsables de la recaudación, pero sobre todo para que recaiga en ellos la responsabilidad de rendir mejores cuentas. Muchas gracias. Y el cuarto subtema corresponde a Andrés Manuel López Obrador, crecimiento, y la pregunta: ¿considera usted que el actual modelo económico es el adecuado o es posible algún otro modelo alternativo? No ha funcionado la actual política económica, ahí están los resultados. No ha habido crecimiento de la economía en 29 años, desde que están aplicando la llamada política neoliberal. Y si no hay crecimiento económico no hay empleo, y si no hay empleo no hay bienestar, y si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad social. Por eso es precisamente que hay inseguridad, que hay violencia. Yo quiero seguir con el fondo del asunto. ¿Por qué esta política económica? Porque le conviene a los de arriba. Yo sostengo que este grupo que domina pueden imponerse porque son también dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, y así es como manipulan, así es como administran la ignorancia en el país. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan, a quién alaban, a quién destruyen. Por ejemplo, este debate no se está transmitiendo en los canales de más audiencia, porque a los dueños de los medios de comunicación no les conviene, no quieren que sepan los mexicanos quién es realmente Enrique Peña Nieto. Eso es lo que han venido haciendo. Ahora, en un acto de arrogancia, quieren suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente y con información a su autoridad. Quieren con la publicidad, con la mercadotecnia, imponer a Enrique Peña Nieto. Eso está por verse. Qué bueno que está dando este debate. Por eso estoy más que nada informando. Imagínense, solo hay 2 canales de televisión que dominan, hay un monopolio de la comunicación en nuestro país. Vamos a democratizar los medios de comunicación. Muchas gracias. Y vamos con réplica de Josefina Vázquez Mota. Adelante. Gracias, Lupita. Tenemos estabilidad económica que hace muchos años no teníamos. Sobre esta estabilidad económica ha llegado el momento de volver a crecer. Y quiero decirle a quienes están en el sector del turismo, de la construcción, de la infraestructura, que volveremos a crecer con el talento y la fuerza de los mexicanos. Estoy planteando una banca de desarrollo que prácticamente se independice de la Secretaría de Hacienda y con responsabilidad fiscal pueda ayudar de mejor manera a la pequeña y a la mediana empresa. Vamos a duplicar las compras del gobierno a la pequeña y a la mediana empresa. Vamos a eliminar las cuotas obrero-patronales para que de esta forma no solamente demos este seguro de desempleo temporal y esta cuenta bancaria, sino podamos tener una generación de empleos con responsabilidad fiscal y reducir significativamente la economía informal. En materia de crecimiento económico, es fundamental fortalecer los ingredientes nacionales a las cadenas de exportación, y las reformas a las que algunos se han opuesto son sin duda fundamentales. Qué bueno que por lo menos en esta ocasión el candidato del PRI
no desestima Transparencia Mexicana, que lo colocó en el segundo lugar de mayor corrupción en materia de transparencia. Muchas gracias y escuchamos a Gabriel Cuadri. El crecimiento económico sostenido a largo plazo es la única forma de acabar con la pobreza y de generar los empleos que México necesita. Y para lograrlo no hay muchas alternativas. Los modelos populistas han fracasado en todo el mundo y especialmente en América Latina. Ahí está el caso de Venezuela, de la Argentina con Perón, del Perú en los años 70 y de la docena trágica en México entre 1970 y 1982. Esos son los resultados del otro modelo, del modelo populista. Lo que debe de hacer el país es asumir una economía de mercado, una economía competitiva, tener más empresas, más empresarios. En las empresas y en los empresarios está la verdadera fortaleza del país. Y algo fundamental, sin reformas estructurales el país no puede crecer. Sin hacer una profunda reforma fiscal, una profunda reforma laboral, una profunda reforma educativa, y si no acabamos con los monopolios en petróleo y en electricidad, no podremos atraer la inversión privada que México necesita, ni promover la competencia entre las empresas que se requiere para reducir el desempleo y lanzar a México a ser un país desarrollado. Si los políticos quisieran, México podría en 20 o 30 años ser un país desarrollado y acabar con la pobreza. Ahí está el camino, los políticos nos lo han negado. Las reformas estructurales son lo fundamental y creo que este debate debe de centrarse mucho en el tema de estas grandes reformas que México necesita. Muchas gracias y continuamos con Enrique Peña Nieto. Insuficiente el tiempo para realmente responder a quienes hoy han dedicado parte de su exposición o buena parte a lanzar ataques a un servidor. Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel, porque en su gestión como jefe de gobierno destinó más de 1,000 millones de pesos, y tengo aquí los documentos que lo acreditan de la cuenta pública que entonces usted presentara, para la comunicación social. Y esto representa el doble de lo que el gobierno del Estado de México destinó a comunicación social. Josefina, tendría yo que decirle que el indicador que usted señala de Transparencia Mexicana, seguramente sus asesores no le informaron bien. No solo mide la gestión de gobierno, donde el Estado de México fue uno de los mejor evaluados y calificados y donde dio pasos importantes en materia de transparencia. Creamos, lo que no ocurrió en otras partes, un organismo autónomo para la transparencia en el Estado de México. Hicimos reforma constitucional para este propósito y así hemos sido evaluados en esta materia. Regreso al tema que nos ocupa. Sin duda, el modelo económico tiene que cambiar. Tenemos que impulsar un nuevo modelo de libre mercado, pero con sentido social, que logre dos propósitos fundamentales: impulsar el crecimiento económico para generar empleos y dos, detonar mecanismos como el de la Seguridad Social Universal para beneficiar a toda la población. Muchas gracias. Y la contrarréplica es de Andrés Manuel López Obrador. Si fuese cierto lo que dice Enrique Peña Nieto, bastaría nada más con aclarar de que no es cierto lo que él plantea, desde luego, pero tengo un documento que voy a mostrar. Dice 1,000 millones en el sexenio. ¿Es correcto? ¿Sí? Bueno, usted nada más le entregó a Televisa el primer año 600 millones, si fuese cierto. Y ahorita le voy a mostrar el documento. Para los que creen que exagero cuando digo que la televisión puede imponer al próximo presidente de México, es cosa de ver la historia. Santana, por él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, pero después de esa gran tragedia nacional, como era tanta la confusión que había, la desinformación, se resolvió ir a Colombia, donde estaba en el exilio, para traerlo de nuevo, para que regresara como presidente. El ideólogo de los conservadores, Lucas Alamán, le escribió a Santana diciéndole que no se preocupara, que no había problema, porque ellos controlaban a la mayoría de los periódicos de la capital y a la mayoría de los periódicos de provincia.